Bueno, pues estamos aquí en la Casa Regional Extremadura de Getafe. Hemos venido aquí a dar una vuelta, a ver qué cosas hacen por aquí los extremeños en Getafe. Vamos para adentro, a ver. Uy, pues un bar muy bonito. ¿Y este señor qué hace aquí? ¿Usted es de Getafe? ¿Usted qué hace aquí, señor? Yo que vengo a ver aquí a todos los centros extremeños también. Ah, usted también se dedica a esto, no tiene otra cosa que hacer, vale. Vale, pues vaya centro y vamos a ver aquí que estas son las oficinas. Uy, ¿cuántos trofeos tenéis? Eso es poco, está en la mitad guardado. Uy, madre mía, aquí debéis ser fuertes, porque ¿cuántos trofeos? Tenéis que tener equipos de todo, A ver, qué bonito cuadro. Ay, qué bonito cuadro. Y la bolsa. Precioso, este cuadro. ¿De quién es? De Aurelio Vázquez. Me encanta el cuadro. Me encanta el cuadro. ¿Quién es usted? Yo soy Estrella, la administrativa. Usted es Estrella, Hola. pero usted no tiene mucho acento extremeño. ¿De dónde es usted? Yo soy de Madrid, pero mi madre era de Mérida. Ah, muy bien, pues entonces es meritense. Muy bien. ¿Tiene raíces? Y mi padre vasco. Raíces romanas, ¿tiene? Petra se llamaba mi madre. Petra, muy bonito. Sí, pues fíjate, conocí en la Casa de Extremadura de Alcalá de Henares a Lali. Como entenderás, era de Mérida. Eulalia, se llamaba Eulalia. Y también era de Mérida, ella era de Mérida. Eso es para vosotros. Ay, Aquí tenéis ay, una qué detalle, visita, qué detalle, muchas una gracias. revista y un, Te lo agradezco y un mucho. calendario de este año. Y nos va a enseñar un poquito el centro, a ver qué tal es. Le voy a dar otro a él también. Dale otro a Jesús. A ti te he metido en la programación ahí. Gracias. ¿Y qué más? Hoy, Una ¿qué? programación O sea, tenéis una revista. y los talleres. Tenéis una revista y todo, ¿no? Semestral. Ay, qué Una guay. revista semestral. Qué guay. ¿Y qué nos vas a enseñar entonces? A ver. Mira. Os enseño primero, esto es el bar, ¿vale? Sí, el bar es muy grande. Sí, el bar lo hemos visto. Es precioso. Tenéis un bar muy grande, Esto es una terraza que tiene. Anda, si tenéis aquí, madre mía. Mira lo que tienen aquí, Jesús. Una terraza cerrada. Ay, ¿Cómo se llama esto de la playa? ¿Cómo se llama esta cosa de la playa? Chiringuito. No, chiringuito no, se llama... Es un reportaje. Mientras no salgamos las caras ni nada, todo perfecto. Ya, tampoco. Extremadura, sí. Qué bonito. Raquel Talavera, has dicho, se llama, Sí, ¿no? se llama Raquel Talavera la profe. Sí. Que es de danza española. Un momentito para que mientras que no sabemos en otro momento. Ahora. 1, 2, 3, y... Vale, seguimos viendo. ¿Qué es por aquí?
Esto es el escenario, por si quieres verlo. Anda, es verdad, si es que aquí había detrás... Es un super escenario. ¡Hala! Es increíble. Tiene luz. A ver que le veamos. Oye, esto está muy bien, ¿eh? Anda, está... qué pedazo de escenario, hija. Está divinamente, ¿eh? Aquí tenemos dos cuartillos, ¿vale? Que son el material de los talleres en uno. Ahí. Material de los talleres. Sí. Ah, los talleres y las Porque hacen cosas. pilates. Pilates y hay eso. pilates, danza española, Pues danza muy bien. extremeña. Y aquí tenemos cosas varias. Cosas varias. Libros. Libros también. ¿De qué Sí, libros tenéis? Mira, pero te voy a dar algunos. Todos son publicados aquí, ¿vale? Ah, libros que publicáis vosotros. Sí. ¿Y qué libros son? Los que habían puesto, este está muy bien. Ay. Mira, esto es la Manora del Portillo, Zarzuela. Estos son historias de vida de extremeños. ¿Vale? Ay. Contadas aquí, una investigación que se hizo en la casa. Está muy Y bien. esto es de Julián Puerto, otro libro. Nada, Ahí nada. hay 3. Si hay alguno más, yo te lo paso. Vale, muchísimas ¿Vale? gracias, ¿eh? De historias de vida, eso me gusta, eso es lo mío, las Eso historias es de vida, las investigación. historias de vida, sí, porque ¿No? yo estudié antropología, ¿sabes? Y es lo que me gusta, las historias de vida. Hicimos también una investigación sobre etnología pacense este año. Hemos ¿Sobre? hecho etnología pacense, costumbres, comida, bebida. Ah, vale. Y preguntando a 40 y tantos pacenses. Sí. Uy. Hasta luego, gracias. Vale. Mira, esto para ti. Sí, yo esto te lo voy a dejar aquí dentro. Para que Tú lo sí que tengas. disfrutas, ¿eh? Él con la copita, Se lo pasa bien, con la ¿eh? copita de vino y yo trabajando. Sí, no, yo un cobatito no con Coca-Cola, gracias. Ahora vuelvo. Ya que te pones así. Ahora vamos a subir arriba Que sí, pónmelo. y vamos a ver. Muchas gracias por tu amabilidad, Estrella. Muchas de nada. ¿Y aquí qué ponéis? Aquí ¿Fotos? fotos de diferentes pueblos hay y Sí, de la gente de la casa, sí. pero sobre todo de pueblos que nos han cedido las fotos, de gente de aquí. Ah, de Román Gordo. Sí. Portezuelo. Luego tenemos Este es el castillo de Marmionda. Casa tejada. ¡Anda! Pero si tenéis aquí un altar un altar y todo. que lo cuidan los mayordomos. ¡Qué barbaridad! Oye, pues esto está muy bien, ¿eh? Sí. Cada año la cuidan los nuevos mayordomos. Anda. Talla en madera de cerezo, donada por Luis Rabanal Lobo. Oye, pues esto es una cosa que no he visto yo nunca. Mira. Y aquí están reunidos, ¿no? Sí, ahí está, pero ahora te explico. Ya. Esto es que no, esto no tengo llave de esta, porque tengo Sí. las dos más típicas, ¿vale? Pero esto es un archivo, es chiquitito, muy chiquitito, y es para no te meter preocupes. documentos. Y vosotros tenéis abierto, digamos, este servicio. Esto es un baño, con Y- dos sí, no te preocupes. lavabos, Y esto y es. luego aquí Sí. tenemos ¿Estas varias tres son salas. las noche? Sí. Aquí tenemos varias salas. Anda. Una, no va a ser. Uy. ¡Ay, la trezo! Fíjate, hemos visto allí en. Voy a tener que bajar al bar, aunque sea a pedir una llave. Un segundo. Que me creo que era esta. Voy a por la llave. Vale, va por allá y lo vemos ahora. Bien. Ya vienes de nuevo. A ver, tengo el de coros y danza. Que sé cuál es tu horario, me lo han dicho. Que no te queremos afectar tu horario. No, ya está a las 9. Como sea igual que el que hemos visto allí en. Aquí, pues son todo lo que tiene, material. Ah, que están los materiales. Ah.
hay mantillas, Ah. hay materiales. Aquí va a tener Y los pañuelos, hay trajes también, hay un los montón de trajes. Hay trajes aquí dentro y instrumentos. Ah, aquí los Y instrumentos aquí los trajes. y aquí los trajes. Anda, yo quiero una. ¿No te sobra una chambra de estas? La estoy yo buscando hace tiempo. Está Pues muy bien. tenemos, abajo hay una mujer, hay un cartel de una mujer que ¿Que hace vende? trajes, que los hace. Ah. Suelen ser de chica, pero de chico seguro que también. ¿Y todos estos trajes que son comprados? o- Ahí la mayoría se los hacen manualmente, o sea, se los hacen ellas. ¿Se lo hacen ellas? Sí, Ya, vale. la mayoría se los hacen ellos. Este ahora que abro, Este es el de los talleres. sí, es de talleres, el diáfano, tiene espejos. A ver si lo consigo, que es casi fácil. ¿Y cuándo han empezado la reunión? Si no, sabía yo. No, tendrán que. La tienen ahí. Pero escucha, antes de irte tú tendrán que acabar porque tú te vas a las 8:30, ¿no? A las 9 hoy. A las 9 hoy te vas. Miércoles a las 9. Ah. No, me van a tocar las narices. ¿Y llevas mucho tiempo por aquí? Desde 2 años. 2 años. Ah, que llevas cinco. 2 años, Sí, sí. ya. Mira, taller de encaje de bolillos, visitación Gracias, ballesteros. ahí, ¿no? Mira, ves, estos son los restos que quedan del Belén. Oye, qué bien, ¿eh? Y aquí es donde hacen los bolillos, por eso tienen un montón de cosas hechas de bolillos. Anda, fíjate, los bolillos también. Sí, hacemos un encuentro nacional de bolillos. ¿Un encuentro nacional de bolillos también? Sí, todos los años. ¿Cuándo? Porque Entre 250 y 500 personas. Suele ser en octubre. Madre septiembre, mía. octubre. ¡Qué barbaridad! Este año 200 porque estaba la cosa, el año pasado, el 21, 200. Ya. Normalmente son de 500. ¿Y esto qué son? ¿Premios y cosas? Premios y agradecimientos. Y agradecimientos. Por Ya. colaboraciones, premios. Onda. O sea que muchas veces cuando se habla que si los centros, este centro no está en decadente ni mucho menos, está plenamente activo y a tope, ¿no? Sí. Y con muchas Muchas actividades. actividades, programas. Claro, pues eso lo que estoy viendo, que dependerá, ¿no? Algunos sitios puede estar más de Este capa está caída. bastante- concurrimos y queremos Y si- hacer más convenios y con, si- con Extremadura, queremos Pues eso- ahora meter más infantil. Ahí porque estoy yo, la ahí gente- estoy La población de la casa se está haciendo mayor Claro, y tenemos que incentivar pues familias y gente más joven, porque los mayores de hoy en día es por algo de sentimiento extremeño y ese sentimiento se está perdiendo más. no, es que Y entonces los jóvenes no son tan sentimentales con las casas. Que se dice Entonces, mucho- para eso hay que hacer muchas actividades. se dice mucho que hay que repensar la asistencia de las casas ahora mismo como eran antes, ya no es lo mismo, ¿no? Ahora en el siglo XXI hay que ver un poco, buscar otras nuevas funcionalidades Sí, que antes no hacemos todavía tenía. hacemos streaming, en las conferencias que hacemos Claro. a veces las hacemos por streaming. Precioso. En la feria del libro, o sea, en el día del libro, hacemos un proyecto que se llama Extremadura Escribe Tu Les con artistas, o sea, con escritores extremeños y lo hicimos online. Enriqueta de la Cruz, que es una escritora extremeña, nos presentó su libro a través de la aplicación Zoom. Pues vamos. Fantástico, vamos sí. haciendo cosas nuevas. ¿Y falta alguna cosa o más o menos está ya todo? Sí, la cristalera que está muy bien y luego os enseñamos la biblioteca que está ahí, ¿no? Ah, ¿tenéis biblioteca y todo? Sí, lo que pasa es que están en la biblioteca. Y se ve todo lo de fuera, o sea, todo el escenario. Sí. Entonces hay los coros, por ejemplo, en las misas que se hacen del día de Extremadura, Sí, el coro se pone aquí, con las ventanas abiertas. Aquí se hacen talleres Pero aquí se pone el coro para cantar. para cantar y que les vea, o sea, que se ponen en las ventanas Ah, para cantar mientras se está dando la misa. Muy bien, claro. es que yo creo, yo Y te aquí veo. hacen otros talleres, aquí hemos dado clases de refuerzo escolar Es también. que yo lo que veo que aquí eres mucho más que administrativa, tú eres una dinamizadora cultural, te estoy viendo. Un ¿eh? poco. Soy un poco multiuso. Es multiuso, hace muchas cosas. ¡Ay, qué bonita! ¿Y estas estatuas? ¡Qué bonitas! Alcántara. Debe ser muy bonito Y el luego puente Alcántara. también. Qué bonito. Vale. Y os falta la biblioteca. Y la biblioteca donde están ya ahí está el meollo, ¿no? Están los señores. El meollo. Aquellas son todas publicaciones nuestras. ¿Cuál? ¿La otra de arriba? Estas son todas son publicaciones nuestras. Esta no.
¿Y esto qué son donativos, todo y cosas? Eso no, era... ¿Lo otro de aquí? Sí, bueno, la mayoría sí, pero es que la casa tiene 40 años. ¿Cuánto? 42 años. 42 años, ¿no? No, pues es preciosa la biblioteca que tenéis, ¿eh? Es que no Y tenemos esto es más bueno, espacio. bueno, está cedido, ¿no? Por cedido por el ayuntamiento. ayuntamiento, sí. Ya, porque es complicado, ¿no? Claro, Vale. complicado. Esto lo estoy grabando. ¿Quieres comentar algo en el vídeo del centro o alguna cosa? Porque eso lo divulgo todo. Bueno, pues A ver. para los extremeños de allí, dice. Sí, estamos con el presidente de la Casa de Extremadura de Getafe, con Pedro Aparicio, sí. ¿Qué mensaje le mandaría a los extremeños de A los Extremadura? extremeños le mandaría el mensaje de que Extremadura, como ellos bien saben, no se cierra allí, Sí. sino que Extremadura también está fuera, que evidentemente tienen aquí su casa y que desde aquí le podemos apoyar en cualquier Sí. decisión que tomen, pues bien de si quieren venir para acá o bien si quieren trasladarse allí, nosotros le podemos informar y asesorar de todas de las necesidades que requieran, ponerles en contacto con empresas o con lo que ellos vean, y aquí lo mismo. Entonces, pues bueno, que es importante que Extremadura no se cierre allí, que aquí también está, y que nos gustaría pues verle por aquí cuando viene. O sea que a vosotros Madrid. ayudáis a los extremeños de Getafe que vengan, algún asesoramiento, Sí, pueden sí, venir a sí, preguntaros sí, sí. y sin problemas, ¿no? Vamos sin ningún problema, sí. Sí, sí. Y las actividades culturales me has comentado que las hacéis de todo tipo, De todo tanto tipo. extremeñas como adaptadas a Getafe, Ahora ¿no? tenemos la semana que viene tenemos la matanza extremeña. Sí, El fin de semana siguiente presentamos el libro de... ¿cómo se llamaba? sí, ¿cómo se llama? De Alberto Avalón, sí. que es extremeño también. Y bueno, todos los fines de semana, al siguiente tenemos carnavales, al siguiente siempre todo como... O sea que tenéis muchas actividades totales. Todos los fines de semana tenemos ¿Y actividades. hacéis viajes a Extremadura Y alguna vez? hacemos viajes, luego tenemos preparados ya 2 o 3, me parece que uno es para la Flor del Cerezo, otros 2, uno a Badajoz y otro a Cáceres, también entre abril y mayo. Sí. Y luego iremos en junio al Fruto del Cerezo. Ah, también. soléis ir Catas al Valle de más Jerte, al Cerezo, Y ¿no? luego lo que estamos haciendo mucho ahora son catas de bodegas extremeñas Sí. que vienen aquí. Oye, qué entonces interesante. Se apunta la gente, hacemos una comida, una cena y vienen y catan los que vienen de Extremadura, enseñan sus vinos y lo cata la gente. Que los centros extremeños de exterior también pueden ser una proyección de las empresas. Nosotros sí, Sí, tenemos sí. ferias, tenemos la Arte de Extremadura, Sí, que vienen 15 empresas que vienen todos los años Sí. a vender aquí a Getafe y venden muchísimo, y entonces pues esa feria la tenemos todos los años. Para este año estamos preparando una feria con 50 y tantos puestos, Sí. ya para el mes de noviembre, último de octubre, primero de noviembre, y eso pues tenemos una feria ahí también que es una salida de productos de Extremadura hacia la Navidad, que son los productos del cerdo, la miel, la artesanía, todas estas cosas son fechas que se suelen vender mucho. La gente lo tiene ya de hace 40 años Sí. y saben que el día que viene la feria y ya no hay que publicitarlo ni nada. Vienen a comprar ya para esa fecha. Y te quería preguntar, ¿ha cambiado mucho la relación vuestra con las instituciones extremeñas de hace unos años ahora o piensas que A son ver, las mismas? Antes había un arraigo mucho más grande de la población De la- que hoy, de la los población. socios, o de los propios socios de las casas y de las propias juntas directivas Sí. con Extremadura, porque estamos mucho más cercanos, Sí. las necesidades eran otras, y hoy yo creo que nuestra casa en sí tiene una independencia, aunque nos gusta que Extremadura esté muy cerca y que esté apoyando y que debería de apoyar, lo está haciendo, pero debería apoyarlo, conocerlas más. Conocerlas En un más. sentido, conocerlas más y nosotros sentirnos más útil de cara a nuestra tierra de Más- lo que somos. Sentiros más útiles, Más claro. útiles, evidentemente. Eso creo que es lo que podemos echar un pelín de menos, Sí. pero bueno, que aquí nos tienen y que estamos a disposición de ellos. Es verdad que estamos en contacto telefónico continuamente y las necesidades las contamos, se lo decimos, lo que sentimos, lo que pensamos, qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Y de hecho premiamos continuamente todos los años a gente de Extremadura Sí. aquí en Getafe para que la gente las conozca. Claro, no, desde luego yo estoy viendo que vuestro centro es muy dinámico y muy activo, desde luego. Un centro muy dinámico. Enhorabuena por ello. Muchas gracias. Escucha esa voz de roble que hace mella en tu costado. No es una voz del pasado, es una voz de tu sueño que grita al mundo: ¡Extremeño, la espiga resucitado! Emigrante extremeño, date ya la vuelta, que te espera tierra con la puerta abierta, con la puerta abierta, con la
puerta abierta. Emigrante extremeño, date ya la vuelta. Se te están yendo los años, se te están yendo los años, con lágrimas de impotencia, un glas de cemento sobre tu conciencia. Y detrás de la espesura queda Extremadura llorando tu ausencia. Emigrante extremeño, date ya la vuelta, que te espera la tierra con la puerta abierta, con la puerta abierta, con la puerta abierta. Emigrante extremeño, date ya la vuelta. Detrás de cada mirada, detrás de cada mirada, hay una esperanza abierta. El cerezo llora, te habla la dehesa. La niña se desgañita y la tierra grita: paisano, regresa. Emigrante extremeño, date ya la vuelta.